webinar del mes de enero del 2023. Feliz año, pues aunque es un poco ya tarde, pero a todos los que con los que no he tenido la posibilidad de felicitaros el año. Y bueno, pues nos encontramos aquí un mes más en un webinar organizado por Grupo Ingertech. En esta ocasión, bueno, pues vamos a tratar un tema pues, que está de bastante actualidad, que son los cambios relativos a los estados de información no financiera. Vamos a trabajar, vamos a visualizar, bueno, pues todos los requisitos que contempla la ley de estado de información no financiera, que ya lleva tiempo de aplicación. Y bueno, pues vamos a revisar bueno, pues cuáles son los cambios que se traen en este año 2023 en relación al reglamento de taxonomía. Bueno, me presento, mi nombre es Marta Cobos, ahí tenéis mi correo, soy la directora comercial de Ingertech. Y bueno, creo que nos conocéis porque, bueno, muchos de vosotros los que estáis ahí sois clientes, pero bueno, sabéis que nosotros somos una consultora que tiene un ámbito bastante global en cuanto a nuestros servicios y prestamos asesoramiento a empresas en el ámbito, bueno, pues de normativos ISO y de cumplimiento normativo en general. Tenemos áreas, trabajamos en distintas áreas de trabajo, bueno, pues las típicas ISO 9000, 14000, el área de ciberseguridad, como ISO 27000, Esquema Nacional de Seguridad, responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, igualdad, y bueno, pues compliance, que es el área de la cual versa el webinar del día de hoy. Aquí podéis ver nuestros servicios a grandes rasgos y bueno, pues podéis consultar siempre nuestra página web www.ingertech.com y también, bueno, pues suscribiros a nuestras redes sociales para conocer un poco pues todos los servicios en los cuales podemos apoyaros. Bueno, pues nuestro equipo de trabajo, bueno, pues está siempre constituido por consultores de senior y directores de proyectos senior con alto valor añadido y con mucha experiencia siempre pues en distintos proyectos e incluso algunos de nuestros consultores colaboran con otras entidades de certificación para hacer auditorías en entidades acreditadas. Como ventaja, bueno, pues el nivel de confianza que tenemos de nuestros clientes, no solamente porque nuestros clientes repiten, sino también por el alto nivel y grado de referenciación que tenemos de ellos. Conseguir que, bueno, pues nuestros clientes consigan sus objetivos a la primera, bueno, pues nuestra dilatada experiencia en el mercado, más de 20 años, con más de 4000 clientes y, bueno, pues presencia en distintos puntos de España, Europa y Latinoamérica. Aquí, bueno, pues aparecen algunas de nuestras acreditaciones, de nuestras certificaciones. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en la última certificación en Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta, ¿vale? Y bueno, pues aquí algunas referencias de algunos de nuestros clientes. Y nada, sin más, vamos a comenzar. Voy a dar paso a mi compañera Isabel Albite. Ella es la directora del área de compliance. Tiene una dilatada trayectoria como consultora en Grupo Ingertech y bueno, pues ya la habéis conocido de otras presentaciones y bueno, pues ella nos va a explicar cuáles son las principales novedades de los estados de información financiera para este año 2023. Dejaremos un turno al final de unos 10-20 minutos, quizás pues lo alarguemos un poquito más, pero siempre finalizando a las 11, en el cual, bueno, pues nos podéis exponer vuestras principales consultas. Sabéis que, bueno, pues a partir de mañana podéis tener este webinar disponible en nuestro canal de YouTube. También podéis revisar ahí otros webinars que hemos ido impartiendo a lo largo de este tiempo y, bueno, pues también lo recibiréis en vuestro correo electrónico por si queréis revisarlo o compartirlo, ¿vale? Como sabemos, todos estáis silenciados. El webinar va a ser grabado, ¿no?, para poder publicarlo. Y las preguntas que se van a realizar, bueno, pues las tenéis que hacer mediante el chat y las contestaremos al final, ¿vale? Además, así las podremos contestar de una manera más organizada. Y bueno, pues sin más, os dejo con Isabel, que tengáis muy buena mañana, espero que sea muy interesante y nos vemos al final para el turno de preguntas.
Perfecto. Pues nada, voy a intentar explicaros durante esta horita, bueno, 40 minutos o por ahí, bueno, en qué consisten las novedades de este tema, ¿vale? Que sí que hay bastantes dudas sobre qué implican todas las reformas europeas sobre estado no financiero y qué van a asumir o qué van a tener que asumir las empresas en cuanto a los informes que tienen que presentar, ¿vale? Pues, en primer lugar, presentaros de qué estamos hablando, ¿no? Centrar un poco el tema. Que para esto estaba regulado, esta cuestión estaba regulada por la Ley 11/2018 sobre información no financiera, que obligaba a ciertas empresas que vienen pautadas o venían pautadas en esa reglamentación para presentar unos informes de estados no financieros que debían, bueno, redactar una serie de información con carácter anual y presentarlo conjuntamente con las cuentas. ¿Esa información de qué se trataba? ¿O cómo la veníamos presentando hasta el año pasado? Pues este informe presentaba información ambiental, pues de los indicadores ambientales, de los consumos ambientales, de los aspectos ambientales significativos, toda la información que puede suponer, para que os dais cuenta, una 14001, una norma de ISO 14001 de gestión medioambiental. Pues toda esa información de aspectos medioambientales pues sería en el informe. No era necesario tener esa 14, sí que se podía sacar esa información pues, con los ratios de consumos de energía eléctrica, pues, agua, los consumos que tuviera la empresa y también pues, los impactos con el medio ambiente. También información social, ¿vale? Pues también pues todo el impacto o la interacción que tiene la organización con el ámbito en que se mueve. El ámbito, o sea, la información también de personal, que esta información un peso muy relevante dentro del informe. El respeto a los derechos humanos también era un punto que se trataba, la lucha contra la corrupción y el soborno y la relación con la sociedad. Ya os digo, este era el contenido que marcaba la Ley 11/2018 y ¿para qué pactaba este contenido? ¿Para qué pautaba una serie de información que había que presentar? Para contribuir a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y el impacto con la sociedad, pero con una información pues, bastante limitada. Entonces, también eso lo que hacía era transmitir información sobre lo que llamamos nosotros responsabilidad social corporativa, ¿vale? Ese impacto, esa interacción de la sociedad de la organización con la sociedad. Este estado de información no financiera se establecía, ¿vale? También pues eso, para mitigar el posible impacto negativo que tuviera la organización con su actividad. Imaginaros pues, una fábrica o imaginaros pues, una empresa que tiene múltiples automóviles y tiene mucho consumo energético en cuanto a consumo de combustible, pues tiene impacto por las emisiones. Bueno, pues todo eso se trasladaría al informe y todo eso daría un ratio de información. Igual también con una oficina que no tuviera, o sea, con una organización que solo tuviera una oficina o incluso que teletrabajara y que no tuviera apenas impacto, bueno, pues esa información pues iba en el informe de sostenibilidad. ¿Cómo debía presentarse la información no financiera? Pues iba conjuntamente con las cuentas anuales, con los mismos plazos que tienen las cuentas anuales, pues en marzo de cada año o en junio, dependiendo del plazo de que cada organización tuviese para la presentación de las cuentas en el registro mercantil, pues se presentaba conjuntamente un informe de gestión que formaban un todo, ¿vale? Formaban un conjunto que era el que deberían verificar los auditores de cuentas. De hecho, estas sociedades que estaban obligadas conforme a esta legislación, la 11/2018, si no presentaban este informe no financiero, pues no pasarían el registro de cuentas. Además, bueno, debía ser aprobado por el Consejo de Administración y tener una publicidad en la página web o por otro mecanismo para dar esa relevancia pública a la información. Este panorama se mantiene, pero con matizaciones. Esas matizaciones vienen impuestas por una nueva normativa europea,
¿vale? Que le llamamos en conjunto reglamento de taxonomía, pero que incluye diferentes normativas, diferentes reglamentaciones, que su matriz sería reglamento 2020-852 del Parlamento Europeo, pero que forman también parte de esta normativa pues, varios, en concreto 2 reglamentos delegados que iremos descomponiendo, que iremos explicando durante esta disertación. Este reglamento de taxonomía tiene una finalidad muy concreta, que es establecer los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible. Taxonomía significa clasificación, significa aportar una determinada categorización al impacto que tiene una organización dentro de la sociedad y su impacto. Ese impacto de que hablamos es basado en los aspectos medioambientales, ¿vale? Es por ello que a partir de este año, ¿vale? A la hora de elaborar los informes no financieros, toda empresa obligada por la Ley 11/2018 y por las directivas europeas a presentar estos estados no financieros deben de presentarlo conforme a lo que estamos comentando, lo que vamos a comentar del reglamento de taxonomía, ¿vale? Tienen que publicar esta información no financiera que deberá incluir la información sobre la manera y medida en que las actividades de la empresa se asocian a actividades económicas que se consideran medioambientalmente sostenibles. Aquí está el quid de la cuestión, la diferencia con el régimen anterior, la Ley 11/2018, en esa categorización en un estadio de actividad medioambientalmente sostenible. ¿Qué plazos o cuándo empezar a aplicar este reglamento de taxonomía? Esto que vamos a explicar a continuación, pues ya en los informes financieros que se tienen que presentar en este año, en 2023, con respecto a los datos de 2022, es de aplicación esta nueva normativa, ¿vale? Esta nueva reglamentación. Entonces, pues ya es algo que tenemos que incorporar. Y estamos incorporando ya los informes que estamos realizando. ¿Quién está obligado a esta presentación de los estados financieros? Pues las empresas o grupos empresariales, ¿vale? Porque también a veces nos preguntan, ¿no? De cómo calcular o cómo se puede saber si un grupo está integrado dentro de esta obligación. Pues sería por la presentación de estos informes, de estas cuentas anuales como grupo consolidado, ¿vale? Entonces, o las empresas o el grupo consolidado que presenta conjuntamente las cuentas anuales que tienen o se componen de más de 200 personas trabajadoras y que cumplan al menos uno de los siguientes requisitos durante 2 años consecutivos, que facture o que tenga más de 20 millones de euros en activos en el consolidado y que facture más de 40 millones de euros de cifra neta anual de negocios, ¿vale? Si se da el requisito de las personas trabajadoras y además uno de estos 2 requisitos durante 2 ejercicios consecutivos, tendrá la obligación de presentar este informe con las cuentas anuales. El reglamento de taxonomía establece que el informe anual, ¿vale? Este informe del que estamos hablando, debe de contener una serie de información, que ya os digo, es como la que veníamos presentando conforme a la Ley 11/2018, pero con matizaciones. Y esta información sería cuestiones medioambientales, la información relativa sobre los efectos que las actividades desarrolladas por la empresa tienen sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad, así como el uso de la energía renovable y no renovable, las emisiones de CO2 y el consumo de agua y la contaminación, que aquí estaría en este punto de cuestiones medioambientales el mayor cambio del informe por todas las consideraciones medioambientales y los que os decía antes de actividad sostenibles medioambientalmente que hay que desarrollar conforme a los nuevos reglamentos delegados que iremos desgranando. Las cuestiones sociales, la información relativa al personal, ¿vale? Que esta información sí que ya estaba en el informe anterior, con especial relevancia ha puesto esta nueva normativa en la igualdad de género, ¿vale? Todos los reales decretos y todas las normativas que han sido impuestas y han sido publicadas en torno a los planes de igualdad, pues serían
también pues, de aplicación en este punto, ¿no? Pues toda la explicación sobre lo que ha hecho la organización para adaptarse a esa nueva normativa, ¿vale? También, si no está obligada, porque a lo mejor tiene menos de 50 trabajadores, pues tendrá que explicar pues, las condiciones de trabajo, la negociación colectiva, el diálogo social y todas las medidas pertinentes para desarrollar esa relación correcta con los trabajadores y también garantizar esa igualdad de género. Otra información sería los derechos humanos, ¿vale? Cómo la organización garantiza y promueve las medidas para garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos y evitar abusos, ¿vale? Esto también estaría ligado con todas las cuestiones de compliance que son de aplicación. Aquí, por ejemplo, sería una cuestión relevante a anotar y a describir dentro del informe, pues el canal de denuncias que a lo mejor ya haya organizado, ya haya implantado la empresa para reportar, para el reporte de cualquier actividad irregular que pudiera existir dentro de la organización y también, pues, imaginaros, protocolos de acoso sexual que tuviera la organización o protocolos de otro tipo que promuevan pues, ese respeto de derechos humanos. También medidas contra la corrupción y el soborno, ¿vale? También pues, códigos que pueda tener la organización para evitar prácticas antisoborno o cualquier práctica ilícita sobre este tema, o también pues, prácticas anticompetencia, ¿vale? Que pudiera tener la organización. Esta parte pues, estaría más ligada, bueno, pues, con el propio tema de compliance, ¿no? Lo que pudiera tener pues, la organización. Y también procedimientos de diligencia debida, información sobre aquellas medidas aplicadas por la organización, tanto a nivel externo como interno, con respecto a los proveedores, con respecto a los contratistas, sobre todo en cuanto al control que se ejerce sobre ellos, ¿vale? Esto también es propio de cualquier sistema compliance, la verificación del cumplimiento por parte de los terceros que trabajan o colaboran con la organización. Más cosas. Este Real Decreto, o sea, este reglamento, que es la base del reglamento, o sea, que da título a esta nueva normativa de taxonomía, es el Reglamento de la Unión Europea 2020-852, que define los criterios para calificar una actividad económica como ambientalmente sostenible, como os decía antes, ¿vale? Esto sería el marco, ¿vale? Establece el marco de actuación. Y hay dos reglamentos que complementan esta normativa marco, que sería pues, el reglamento de 39, ¿vale? Que aquí se describen los dos primeros objetivos que describe el 852, ¿vale? Que serían pues eso, la mitigación al cambio climático y la adaptación al cambio climático. Y también existe otro reglamento delegado, ¿vale? Que es el 2021-2178, que en este caso lo que marca son la forma, ¿vale? Que se debe de describir, en la que se deben de desarrollar las obligaciones del 852, ¿vale? Que pues también desgranaremos a continuación. El reglamento delegado es una normativa muy relevante porque permite determinar si se cumplen 3 de los 4 requisitos necesarios para considerar esa actividad económica como medioambientalmente sostenible, ¿vale? Lo que os decía del 852. Y para que pueda darse eso, ¿vale? Deberán cumplirse 3 de los 4 requisitos que marca el reglamento, que serían contribuir sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientalmente establecidos, no causar ningún perjuicio significativo al resto de los objetivos medioambientales, llevarse a cabo de conformidad con las garantías mínimas establecidas y ajustarse a los criterios técnicos de selección que hayan sido establecidos por la Comisión. ¿Vale? El reglamento 852 establece pues, 6 objetivos como medioambientalmente sostenibles, que sería la mitigación al cambio climático, adaptación al cambio climático, también el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, ¿vale? Estos 6 objetivos son los que marca, como he dicho, el 852, pero solamente han sido desarrollados los 2 primeros,
la mitigación al cambio y la adaptación al cambio climático en el reglamento delegado que os comentaba antes. Entonces, teniendo en cuenta esta obligación que nos va marcando la normativa, ¿qué tienen que hacer o qué tienen que presentar las organizaciones? Pues las empresas no financieras, ¿vale? Divulgarán la proporción de su facturación que procede de productos o servicios relacionados con actividades económicas que se consideren medioambientalmente sostenibles. Y además, la proporción del total de su activo fijo y la proporción de sus gastos de explotación relacionados con activos y procesos asociados. Esto lo marca el reglamento delegado, ¿vale? Es la información que establece el reglamento 2178, ¿vale? Y de hecho, en su propia reglamentación, en su propio texto, da información en sus anexos de cómo hay que prestar, cómo hay que mostrar esa información, ¿vale? Por ello, en esa información debemos mostrar una parte, esa proporción del activo fijo y de la proporción de los gastos de la explotación de la organización que están relacionados con esas actividades económicas que son medioambientalmente sostenibles, ¿vale? Y aquí vienen los términos, bueno, nuevos en cuanto a taxonomía, pero no son una novedad en el tema medioambiental, que sería el CAPEX, que son los gastos de capital, que son las inversiones que hace la empresa en activos físicos o intangibles, ¿vale? Y bueno, que pueden ser, bueno, pues tangibles, gastos en un edificio o gastos intangibles, ¿vale? Como inversiones en compañías o en gasto en un cloud, por ejemplo, ¿vale? Pero estos gastos, estas inversiones que hace la empresa suelen ser las que en las cuentas anuales se amortizan, ¿vale? Tienen un periodo de amortización, además, casi siempre superior al año. Imaginaros en un coche, ¿vale? Pues sería dentro de los CAPEX, ¿vale? Estaría dentro o integrado dentro de los CAPEX. Y los OPEX, ¿vale? Son los gastos de operaciones, son los que tienen que ver con el funcionamiento y operación de la empresa, ¿vale? Estos pues tienen un coste continuo para la marcha, o sea, significa un coste continuo para la marcha cotidiana del negocio y suelen ser deducibles en las cuentas anuales. Imaginaros, si antes os he puesto el ejemplo del coche como gasto de capital, como gasto de operación sería la gasolina de ese coche, ¿vale? Como OPEX, ¿vale? Pues pueden estar relacionados con el consumo de materias primas, también gastos de mano de obra o servicios, por ejemplo, una reparación dentro de la oficina o gastos fijos necesarios para la actividad de la empresa. Por ejemplo, el gasto por ciento de luz procedente de fuentes renovables frente al gasto de luz total, ¿vale? Esto es justo lo que hay que revisar dentro del informe. ¿Qué porcentaje dentro de nuestros gastos, ¿vale? Están basados o están ligados o relacionados con una actividad medioambientalmente sostenible, ¿vale? Y ese porcentaje, esa parte, es la que hay que mostrar en el informe conforme a las tablas indicadas en ese reglamento delegado que os decía. La taxonomía, ¿vale? Es una parte una normativa de la Unión Europea que lo que trata es ligar toda la información medioambiental con objetivos de descarbonización de la economía europea, ¿vale? Y también objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para conseguir una sostenibilidad mayor y ligado, bueno, pues a la reducción de los efectos del cambio climático y de los objetivos verdes, ¿no? que están dentro de las organizaciones de la Organización Europea. Y también va un poco más allá de lo que estaba, o sea, va un pasito más allá de lo que antes implicaba el informe de información no financiera, porque implicará pues, el cálculo de huella de carbono, puede implicar el cálculo de huella de carbono, también pues, propósitos de economía circular o de compensación de esa huella, ¿vale? O también la compra o adquisición de productos o servicios sostenibles, porque sin esas actividades, ¿vale? Por ejemplo, estas que he nombrado, pues a lo mejor no se va a conseguir o no se va a poder conseguir ninguno de los 6 objetivos que vienen nombrados por la reglamentación. Y
los criterios para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible o no, vienen determinados también por los códigos NACE. Esto viene establecido en el Reglamento Delegado 2021-2139, ¿vale? Que desarrolla todas las actividades y sectores que tienen una categorización determinada, ¿vale? Si es medioambientalmente sostenible o no. En los anexos 1 y 2 del mismo se recogen los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considera que una actividad económica contribuye a esa mitigación o esa adaptación al cambio climático y determinar si causa o no un perjuicio al resto de actividades. Y además, bueno, como veis aquí también en esta presentación, pues establece una serie de actividades que de por sí, bueno, son medioambientalmente sostenibles, ¿vale? ¿Qué criterios son necesarios para cumplir el principio de no causar perjuicios a los objetivos medioambientales? Pues serían los que hemos comentado, ¿vale? Estos dos que vienen desarrollados por el Reglamento Delegado 2139. La mitigación al cambio climático, que establece este reglamento delegado unos umbrales de emisiones de gases de efecto invernadero específicos para cada actividad, ¿vale? De sus sectores que veníamos de comentar ahora, que estaban en ese reglamento delegado, y también se impone la obligación de vigilancia para unos determinados sectores, ¿vale? Y también deberán contar estos sectores con un plan de vigilancia para evitar fugas de gases de efecto invernadero. Y este sería uno de los objetivos y el otro sería adaptación al cambio climático, ¿vale? En este caso, este reglamento delegado 2139 determina los criterios que son necesarios para que una actividad provoque un perjuicio o cuando una actividad va a provocar un perjuicio al cambio climático y se encuentran recogidos en el apéndice A del anexo 1, ¿vale? Como os decía antes, toda la información para seleccionar los criterios técnicos de las condiciones para que una actividad sea económicamente sustentable y de mitigación y adaptación y si causa perjuicio están tanto en el anexo 1 como en el anexo 2, ¿vale? Es importante ver ese reglamento delegado. Y para considerar que una actividad provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas, se debe de llevar a cabo, primero, un análisis de los riesgos climáticos físicos para la actividad en cuestión. Segundo, una evaluación de las vulnerabilidades, ¿vale? Para ver, ¿vale?, si tales riesgos pueden tener un perjuicio o un impacto en el ecosistema, ¿vale? Y también una evaluación de las soluciones de adaptación para poder reducir ese riesgo. O sea, sería pues como un plan de tratamiento para intentar minimizar los efectos de ese impacto que os comentaba. Y esto que os acabo de comentar, ¿vale?, del reglamento de taxonomía, es lo que está actualmente en vigor, ¿vale?, que, como os decía, ya tiene su impacto y su interacción dentro del ejercicio de 2022, ¿vale?, de lo que tenemos que presentar ahora, pero hay próximas novedades que tendremos que tener en cuenta, ¿vale?, que tenemos que tener en cuenta ya para el ejercicio siguiente, ya que en 2023 pues, se prevé una serie de publicación de normativa que nos será de aplicación y tendremos que también estar, bueno, pues, ojo a visor y observando, pues, a ver cómo se plasma o cómo se manifiesta en las nuevas publicaciones, como el informe anual sobre exposición financiera al cambio climático, ¿vale?, y transición energética, que impone o publicará un informe de carácter anual en el que se haga una evaluación de impacto financiero, ¿vale? Esa es la diferencia. Este informe anual, creado por la Ley 7/2021, implicará pues, que se haga una evaluación de impacto financiero sobre la sociedad de los riesgos asociados al cambio climático generados por la exposición a esta actividad, ¿vale?, incluyendo pues, esos resultados, ¿vale?, de la interacción, ¿vale?
Otra novedad que sí que va a ser muy relevante y va a cambiar todo esto que os he comentado hoy es la propuesta sobre directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. ¿Vale? Esta directiva europea sí que de sostenibilidad va a cubrir unas lagunas de la normativa vigente sobre información no financiera y, de hecho, se está trabajando en un borrador de las normativas europeas para la presentación de los informes de sostenibilidad con asesoramiento de diversas agencias europeas y sobre junio de 2023, bueno, a mediados de este año, se prevé ya la publicación de la primera normativa sobre este tema. Y como os digo, bueno, pues va a cambiar el ámbito de aplicación de las empresas, de las organizaciones que deben presentar los estados no financieros, ¿vale? Lo aumenta y también cambian los plazos para el ámbito de aplicación, ¿vale? Para estas empresas que se incorporan a la obligación de estados no financieros, que en este momento ya se denominan informes de sostenibilidad, bueno, pues establece un periodo, un plazo transitorio anual para la incorporación progresiva, pues, de más empresas en la obligación, ¿vale? En la obligatoriedad. De momento, bueno, se sabe un esbozo, pero bueno, que sí que es de notar que va a cambiar y va a aumentar y reforzar las obligaciones de contenido dentro del informe. O sea, si ya el reglamento de taxonomía le da una vuelta a las obligaciones medioambientalmente sostenibles y, bueno, todo el contenido de los CAPEX y los OPEX que hemos comentado hoy, pues la directiva es todavía más exhaustiva y además cambia el formato. Además, hasta ahora pues lo veníamos haciendo en formato PDF y así también se presentaba en las cuentas anuales. Bueno, pues cambia también a un formato mecánico y electrónico, ¿vale? Que sea legible por máquinas, porque la idea es que exista una autoridad que además se regula en el 852, en el Reglamento Europeo 852, que todavía está sin constituir, que vigilará pues, la aplicación, o sea, la aplicación de la normativa, o sea, que las empresas presenten esos informes con el contenido pautado por la normativa y que realmente cumplan. No solamente que presenten los informes, que se cumplan, ¿no? Que exista esa información sobre pues, los CAPES, los OPEs y los impactos conforme marca la legislación, ¿vale? Otras normativas bueno, que próximamente serán de aplicación y serán, bueno, o por lo menos se modificarán, son la aplicación de las normas europeas de informes de sostenibilidad, ¿no? En este caso, bueno, pues lo que se hace es completar la directiva de sostenibilidad que os decía, y crea una serie de indicadores de sostenibilidad, que en este momento pues, ya existen 12 documentos sobre medio ambiente, o sea, que marcan pues, cuestiones de medio ambiente, como cambio climático, contaminación o gobernanza o de ámbito social, y se espera que esos 12 documentos que existen actualmente sobre indicadores de sostenibilidad se aumenten a 14 sectores más, ¿vale? Pues, actualmente se está trabajando en algún sector, como por ejemplo el textil o agricultura, pero está previsto que próximamente pues, también se incorpore en ese grupo de trabajo el sector transporte, el sector servicios públicos, que, bueno, pues aquí tendremos una obligación más o un contenido más a incluir dentro de los informes no financieros, ¿vale? Y también, pues por último, es de notar pues, los nuevos estándares GRI, que las obligaciones, las organizaciones deben tener también pues, en cuenta como temas materiales, como los impactos más significativos en la economía, el medio ambiente y las personas. Y también gana peso en estos nuevos estándares GRI pues, la parte de debida diligencia, ¿vale? Que ahora mismo bueno, también se nombra dentro de los informes de sostenibilidad, pero bueno, pues, se prevé que esté alineado con estos estándares también GRI y que se amplíe la obligación sobre su contenido, ¿vale? Y con esto, bueno, pues he finalizado la exposición, he intentado pues, un poco resumir todas las novedades que ya existen
y también bueno, las próximas que se van a fraguar en los próximos meses y de las que tendremos bueno, que estudiar y daros cuenta en próximos webinars. La información de este webinar pues, está siendo grabada, como os ha comentado Marta, y durante el día de mañana, tanto a los inscritos que habéis asistido a esta reunión como a los que no han podido asistir, bueno, pues recibirán en sus correos pues, la copia del webinar, de la exposición de hoy. Y nada, si tenéis alguna duda, pues a continuación podéis bueno, plasmarla, intentaré responderla de la mejor forma posible, y si os surge, bueno, con posterioridad a este webinar, pues cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición para solventarla cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias por la atención. Ahora que tengo el micro apagado. Pues muchas gracias, Isabel. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. A ver, yo creo que las veo por aquí en el chat. Un segundo. Pues no las estoy viendo. Ahora, perfecto. Ok. Ahora ya me están apareciendo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir contestando algunas de las consultas, ¿vale? Relativas al, bueno, pues sobre todo al cumplimiento, ¿no? Y a quién tiene que cumplir, cuándo se tarda, etcétera, etcétera. Vamos a ir paso a paso. Ernesto pregunta que si una empresa que durante el año 2022 ha tenido menos de 250 empleados, si no tiene que presentar el EINF. Ahí dependerá si los 2 últimos años ha tenido esa cifra o no. A lo mejor puede pasar que en 2022 no lo cumpliera, pero a lo mejor en 2021 y 2020, o sea, los 2 ejercicios anteriores, sí que lo hubiera cumplido. Vale, perfecto. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, Rafaela preguntaba si el EINF debe de ser verificado externamente, si necesita una verificación externa, una certificación o cómo funciona ese proceso. Puede ser verificado externamente o no, ¿vale? Lo habitual, ¿vale? Es que sí que esté verificado por un auditor externo, ¿vale? Porque así los auditores de cuentas, bueno, pues que como que son más laxos, ¿no? Digo, por así decirlo, porque si hay es como en cualquier también ISO, ¿no? Si hay una verificación por un externo, pues esa verificación ya cuenta como esa revisión. Pero no es requisito que estén verificados por un tercero, pero sí que existe ese informe, ¿vale? Ok, perfecto. Ana nos pregunta que qué ocurre si no se cumple con uno o varios de los objetivos que marca el nuevo reglamento de taxonomía, o qué se podría hacer para cumplirlos. Es lo que os decía, ¿no? De la huella de esas actividades ligadas con la huella de carbono o la compensación, ¿vale? Pues habría que crear algo en la empresa, algo nuevo que no existía hasta el momento, para intentar alcanzarlos. Ahora mismo, ya os dije, solo están definidos 2, la mitigación y la adaptación al cambio climático. Entonces, pues imaginaros, pues a lo mejor con un cálculo de la huella o una compensación del impacto de esa huella, pues se conseguiría alcanzar esos objetivos, ¿no? Que pide el reglamento. Perfecto, ok. Bueno, nos preguntan también que cuánto tiempo se tarda en elaborar el informe. Depende mucho, el plazo depende mucho de cómo de fácil tenga la organización tener los datos, ¿vale? Aquí, como os he dicho, son datos medioambientales, son datos de personal, son datos también de compliance. Entonces, si la organización tiene una ISO pues, 14 o una norma de compliance o un plan de igualdad, es muy fácil porque reportes automáticos. Si yo le pido los impactos o los consumos que ha tenido durante el 2022, todos los ratios para calcular el CAPEX ya los va a tener.
Entonces, pues es automático y muy fácil. Y da igual que con el plan de igualdad, todo el cálculo de la brecha salarial y la brecha de género ya lo va a tener, pero si no, hay que calcularlo. Entonces, puede variar mucho. Lo habitual, pues nosotros decimos siempre 2 meses, pero puede conseguirse en menos de un mes si tienes todos los datos o varios meses, ponle 3 o 4 si no tienes esos datos, porque hay que crearlos. Entonces, al final, entre que se buscan y se crea el informe, pues pasa un tiempo. Vale, perfecto, gracias. Luego, bueno, también nos consultan sobre los grupos consolidados, cómo se gestiona o qué ocurre con ellos en cuanto al cumplimiento, ¿no? Entiendo. Claro, lo comentaba durante la exposición. Un grupo consolidado que presenta cuentas anuales de forma conjunta, ¿vale? Porque está establecido como un grupo dentro del registro, o sea, y lo presenta así, puede presentar el informe conjuntamente, ¿vale? O sea, se presenta un único informe con información sobre todas las sociedades. De hecho, esto es bastante habitual, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría? Pues dando el reporte, ¿vale? Por cada una de las organizaciones o como grupo, porque a lo mejor el propio grupo establece todos los KPIs, a lo mejor son a nivel grupo o a nivel organización legal, ¿vale? Sociedad legal, pero sí que es requisito que el informe recoja la información de todas las organizaciones que forman parte del grupo consolidado. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Dice que, bueno, que buenos días, que por lo que he entendido, el principal cambio para incorporar en las memorias de este año es la incorporación de los indicadores CAPEX y OPEX, ¿verdad? Nos pregunta Jesús que en qué apartado deberían de añadir esa información. Esto iría en el apartado medioambiental, ¿vale? Toda la información medioambiental que estaba dentro del informe no financiero, como lo teníais con anterioridad, pues se debe recoger esa información que debe ser tratada, como os decía, como marca el reglamento delegado, ¿vale? Que hay unos anexos que establecen cómo se debe de transcribir esa información y ese porcentaje, ¿no? Que implica tanto los CAPEX como los OPEX dentro de la organización como actividad medioambientalmente sostenible. Perfecto, gracias. Bueno, Juan nos comenta que ha llegado tarde y que le habían comentado que había que realizar un análisis de riesgos sobre medio ambiente, personas, riesgos sociales y derechos humanos. Ese es el contenido, o sea, no es un análisis de riesgos, es el propio contenido de un informe no financiero, ¿vale? Contenido ya existía conforme a la ley 11/2018. Simplemente el cambio, como comentábamos ahora al responder a la otra pregunta, es esta obligación añadida que ha incorporado al reglamento de taxonomía sobre actividades medioambientalmente sostenibles, ¿vale? Pero el resto ya existía. Perfecto. Contestado a Juan. Alicia nos pregunta que, bueno, pues da muchas gracias Isabel por la explicación y dice que, bueno, pues ellos son una empresa tecnológica que no tiene inversiones y con solo oficinas y teletrabajo y que su actividad no tiene prácticamente impacto en el medio ambiente, pero están obligados a presentar el EINF. Nos pregunta que si serviría que justifiquen que no tenemos actividades medioambientales sostenibles. ¿Serviría que justifiquemos que no tenemos actividades medioambientales sostenibles? ¿O tendríamos que intentar buscar algún indicador o algún dato, por ejemplo, si el consumo energético de nuestras oficinas es parte renovable? Gracias. Justo, Alicia, tendríais que buscar pues algo, porque eso es lo que explica dentro del CAPEX, ¿no? O sea, la búsqueda de ese CAPEX, ¿no? De ese porcentaje de gasto dentro del gasto total en gasto medioambientalmente sostenible es para verificar ese indicador que tú bien comentas. Entonces, al hallar ese porcentaje, tú estableces que si ese porcentaje va a ser bajo en vuestro caso porque no tenéis a lo mejor ese impacto relevante, pero siempre tienes que hacer algo. O sea, de hecho, ese es el alineamiento que busca la Unión Europea, ¿vale? Ese alineamiento al objetivo de descarbonización, como decía antes, que, por ejemplo, impacto vais a tener porque hay consumo energético en oficinas. Entonces, sí que vais a tener que hacer, porque el impacto sí que existe. Será bajo, pero algo sí que existe.
Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya no tenemos ninguna consulta. Bueno, pues nos indican que, bueno, que muy interesante, nos dan muchas gracias por el webinar. Alicia quedó satisfecha también con su respuesta. Y nada, pues si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues vamos a dar por concluida esta sesión. Muchas gracias a vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias a Isabel por la presentación, al equipo de compliance del grupo Ingertech, al equipo de marketing. Y bueno, pues ya como os hemos dicho, entre hoy y mañana tendréis el vídeo por si queréis repasar o queréis compartir. Y bueno, pues si queréis poneros en contacto con nosotros para que os ayudemos en la elaboración del informe con la incorporación de estos nuevos requisitos para este año, bueno, pues tenéis nuestros contactos y podemos hablar con vosotros cuando estiméis. Y nada, bueno, pues nos vemos en la siguiente presentación y muchas gracias, que tengáis un muy buen día.